Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des adverbes en français. D'accord. Je vous présenterai ce tutoriel à propos de différents types d'adverbes qui existent dans la langue française et aussi vous travaillez les activités de votre dossier. D'accord. Je passe, il s'agit de la page 107, 108, d'accord. Bon, tout lo relativo aux adverbes, todo lo relativo a los adverbios, ¿vale? Trabajen, de todas formas se lo dejaré también anotado en Moodle. Bueno, lo primero, il existe différents types d'adverbes, d'accord. On peut les regrouper en 6 catégories. Un adverbe peut faire partie de plusieurs catégories, ¿vale? Pues existen varios tipos de adverbios y los podemos reagrupar en 6 categorías, ¿de acuerdo? Un adverbio puede pertenecer a varias categorías al mismo tiempo. Bueno, adverbe de manera, pues bien, rápido, vite, mal, comme, mieux, également, aussi, comment, ¿vale? Lo recordamos, bien, rápido, mal, como, mejor, igualmente, también, como, ¿d'accord? De quantité, pues ya lo conocen, siempre seguido de la preposición beaucoup, moins, trop, assez, si, suffisamment, tout à fait, totalmente, tout à fait, d'accord? De tiempo, hier, aujourd'hui, enfin, ensuite, premièrement, d'abord, tôt, avant, puis, ayer, hoy, finalmente, a continuación, primeramente, en primer lugar, temprano, antes, después, aquí les he puesto unos pocos. De lugar, de lieu, dedans, dentro, dehors, fuera, loin, lejos, ici, aquí, là, allí, proche, próximo, près, cerca, dessous, arriba, ayer, en otra parte, d'accord. Autour, ça s'écrit A-U-T-O-U-R, autour, alrededor. De afirmación y de doute, pues tenemos aquí oui, certainement, ciertamente, toutefois, sin embargo, peut-être, quizás, probablemente. De negación, pues lo que veíamos anteriormente, no. Non, jamais, nullement se escribe eso, d'accord. Ne rien, que no ha aparecido ahí, ne aucun, ¿vale? Pues estas serían las categorías. Bien, vamos a centrarnos ahora en la formación de los adverbios en mente en francés, ¿vale? Hay varias reglas. On ajoute la terminaison mais au féminin de l'adjectif. Pues al femenino le adjuntamos la terminación man. Decimos lent, lento, lente, lenta, lentement, lentamente. Sec, sec, seco, sèche, seca, sèchement, pues secamente, de forma seca. Grand, grande, grandement, pues ahí tenemos también grande, pues de forma grande, ¿no? O grandemente. Aussi, doux, douce, doucement, pues doux, dulce, douce, el femenino, doucement, el adverbio. Heureux, afortunado, heureuse, afortunada, heureusement. Ideal, idealmente, ¿no? Pues esta sería una de las reglas. Al masculino le adjuntamos a través del masculino, a través del femenino, cogemos el adjetivo, añadimos una E, tomamos el femenino y tenemos el adverbio. Otro tipo, ¿no?, de formación, un ajustement au masculin des adjectifs terminés por voyelle, aquellos adjetivos que acaban en vocal, pues se le añade directamente, en este caso, el sufijo, ¿no? Poli, poliment, educadamente, absolu, absolument, absolutamente, vrai, vraiment, verdaderamente, unique, uniquement, únicamente. Bien, cuando l'adjectif masculin se termine par ENT o ANT. Cuando el adjetivo termina en ENT o ANT, pues doblamos la M, ¿vale? O bien en aimant o aimant, ¿vale? La pronunciación siempre va a ser en aimant. Ejemplo, récent, reciente, récemment, recientemente. Suffisant, suffisamment, suficientemente. Fréquent, fréquemment, frecuentemente, ¿vale? Esa es otra regla de formación. Y luego tenemos algunos casos particulares donde digamos que van a tomar un poco el femenino, pero van a añadir un acento, ¿vale? Un acento agudo. Ejemplo, précis, précisément, profond, profondément, énorme, énormément, gentil, gentiment. Miren que este pierde la L, ¿vale? Bueno, el lugar donde se van a colocar los adverbios. Normalmente, el adverbe peut se rapporter a un verbo, puede hacer o sea, mencionar o apostillar, en este caso si quieren, o acompañar a un verbo, pueden acompañar a un adjetivo, a una preposición o a otro adverbio, ¿vale?
En general, se place avant l'adjectif, avant l'adverbe, avant la preposición. Pues en general lo vamos a colocar delante de un adjetivo, delante de otro adverbio o delante de la preposición. Por ejemplo, yo digo en francés, cette voiture est très petite. Este coche es muy pequeño. Il habite tout près de chez moi. Pues él vive, cerca, muy cerca de mí. C'est vraiment incroyable. Pues es verdaderamente increíble delante del adverbio. O il parle très vite. Pues también ahí delante del adjetivo, et il parle très vite, él habla muy rápido delante del adverbio, ¿vale? También pues podemos encontrarlo, l'adverbe se place après un verbe en general, ¿no? Normalmente de ahí viene la palabra adverbus, ¿no? Que es del latín, a continuación del verbo. Elle parle bien français, pues ella habla bien francés. Il entend mal, pues él escucha mal. Il dîne souvent à 21h, pues cena a menudo a las 9. Tu iras bientôt à la montagne, tu irás pronto a la montaña. O il répond gentiment, él responde amablemente, ¿d'accord? También decirles que mais parfois il est flexible, ¿vale? Cuando hablamos también se puede flexibilizar. Vamos a ver varios ejemplos. Yo digo généralement, il est flexible. Generalmente, es flexible. Il est généralement flexible, es generalmente flexible, o il est flexible généralement, ¿vale? También otra posibilidad, ¿vale? En este caso, ambas opciones son correctas. Bueno, avec le temps composé, con los tiempos compuestos, mucho cuidado. Cuando hablamos del passé composé, cuando hablamos del pluscuamperfecto, pues hay que colocar en muchos casos el adverbio. Vamos a enumerarlos y anotarlos entre el auxiliar y el participio. ¿Cuáles son estos adverbios? Vamos a decir que son adverbios cortos, ¿no? Podríamos decir, son adverbios cortos. ¿Cuáles son estos? Bien, mal, déjà, mieux, tout, toujours, peu, beaucoup, ¿vale? Estos, aunque bueno, beaucoup y toujours, no es que sean muy cortos, pero para acordarme, ¿no? Se va a colocar, como yo digo, entre el auxiliar y el participio. Yo digo, il a déjà fini. Él ha terminado ya. Il a beaucoup mangé. Il ha comido mucho, ¿vale? Recuerden, jamais entre el auxiliar y el participe por les adverbios de lieu. Nunca vamos a colocar los adverbios de lugar, ¿vale? Los recordamos cuando veíamos las categorías. Los adverbios de lugar, de dans, dehors, loin, ici, là, nunca. Estos de lugar nunca los vamos a colocar entre el auxiliar y el participio, ¿vale? Y algunos adverbios de tiempo tampoco, que los enumero aquí. Avant, antes, après, aujourd'hui, maintenant, hier, puis, tard, tôt, tout à l'heure. Estos siempre van detrás, ¿de acuerdo? Van detrás del participio. Il est parti tôt, ¿vale? Estos, acuérdense, los adverbios de lugar y muchos adverbios de tiempo nunca se colocan entre el auxiliar y el participio. Alors, también quiere decir que es flexible pour le reste, mais, que sería pero, lo he escrito mal, A-I-S, mais plutôt utilisé entre l'auxiliar et les participes. Por ejemplo, yo digo en francés, j'ai vraiment eu peur, ¿vale? Verdaderamente he sentido miedo, he tenido miedo, o j'ai eu vraiment peur. O il travaille suffisamment, o il a suffisamment travaillé, ¿vale? Aquí también sería flexible para los dos, ¿vale? Recapitulando, pues hay una serie de adverbios que sí o sí los vamos a colocar entre el auxiliar y el participio, básicamente los que aparecen aquí. Hay otras series que no pueden ir nunca entre el auxiliar y el participio, adverbios de lugar y adverbios de tiempo, los que les enumero aquí. Y el resto, pues, son flexibles, ¿vale? Lo vamos a colocar, podemos colocarlo tanto entre el auxiliar o el participio o a continuación del participio, ¿vale? Bien. Un pequeño apunte sobre la negación. Según el lugar que ocupe, pues puede modificar el sentido. Por ejemplo, yo digo en francés, je n'ai vraiment pas faim. Ça veut dire en français, je pas du tout faim. O sea, no tengo hambre para nada, ¿no? Pero si digo je n'ai pas vraiment faim, quiere decir que tengo un poquito de hambre, ¿no? Pas très faim. No tengo mucha hambre, pero algo comería. En el primer caso, je n'ai vraiment pas faim, pues no comería absolutamente. En el segundo caso podría comer un poco, ¿vale? Voilà, aquí tenemos, como yo digo, el verbo conjugado, ¿vale? En presente, y vamos a ver cómo quedaría en passé composé. Je n'ai vraiment pas faim, ¿vale? Esto respeta. Mismo caso que antes,
no he tenido hambre absolutamente. Et je n'ai absolument pas été convaincu. No he sido para nada convencido, ¿no? Bien, para tenerlo en cuenta también cómo sería con la negativa. Y finalmente vamos a ver este tipo de construcción con el adjetivo tú o pronombre tú, que ya hemos visto todo, toda, todos, todas, y también referencia a chaque. Por ejemplo, la expresión tous les jours significa todos los días. No hay que confundirlo con el otro adverbio toujours, que significa siempre, ¿vale? Pues esto equivale en francés a chaque jour, cada día. Toutes les nuits equivale en francés a chaque nuit, cada noche. Pero cuidado, cuando utilizamos tous les deux jours, así es como se expresa en francés. Cada 2 días hay que expresarlo así. Tous les deux jours, no podemos decir, aunque equivalga en español a cada 2 días, ¿vale? Vamos a utilizar esta expresión, tous les deux jours. Bon, mesdames et messieurs, ça c'est tu en relation aux adverbes en français. Les dejo el PDF para que anoten, ¿de acuerdo? La gramática y las explicaciones. Alors, ça c'est tout pour aujourd'hui. Recuerden, trabajen también las páginas relativas a